Bueno, hablemos de Ana Ivanovna, que gobernó Rusia a partir del año 1730, tras la muerte del zar Pedro II, que ocurrió ayer en este programa, ¿no? Hemos contado que Pedro II, muerto a los 15 años, ¿se acuerda? De viruela, grande, no había tenido hijos. Ana era sobrina de otro Pedro, Pedro el Grande, abuelo de Pedro II. Y la elección recayó en ella por decisión del Consejo Ruso. La verdad es que Ana no estaba preparada para gobernar. El llamado al trono fue una sorpresa. Era viuda, vivía fuera de Rusia, disfrutaba de los amores de un hombre que se llamaba Ernst Johann von Biron, que era de Westfalia. Cuando recibió el llamado al trono, se le indicó a Ana que debía abandonar a su amante para viajar a Rusia y cumplir con su mandato. Ana fingió aceptar estas indicaciones, hizo su entrada en Moscú en febrero de 1730. Pero no se sometió en absoluto al poder del Consejo de Estado Consejo que había sugerido para sí mismo una serie de prerrogativas que incluso limitaban las decisiones de la futura emperatriz Ana. Por eso lo eligieron, de hecho. Claro, bueno, ella no aceptó nada, llamó a su amante, el von Biron, para que se reuniera con ella, y en cuantito llegó al trono, barrió con todos los que intentaron limitar sus potestades imperiales. ¿Qué consejo ni consejo? Ahora bien, las excentricidades que anunciamos en el bloque anterior fueron notables. Tanto a ella como a su amante les encantaba el lujo, pero eran muy sucios. Conozco gente así. Sí, mucho. Ana, por ejemplo, apreciaba que su amante oliera a sudor o a establo. Y ella misma se empeñaba en limpiar la piel de Johann con manteca fundida, ya que eso le garantizaba un hedor nauseabundo. Dice la crónica que le gustaba mucho comer y beber. Era muy alta, de vientre voluminoso y pecho opulento. Sobre ese cuerpo se alzaba un rostro hinchado y abotagado. Una belleza, sí. Cuentan que le gustaban mucho los animales, pero asimismo experimentaba un placer sádico matándolos o incluso torturándolos. Inmediatamente después de ser coronada, viajó de Moscú a San Petersburgo y se instaló en el Palacio de Invierno. Allí hizo disponer escopetas cargadas en todas las habitaciones. Y a veces, dominada por un deseo irresistible, tomaba una de esas armas, se acercaba a una ventana y reventaba algún pájaro de los jardines. Dicen que el humo de la pólvora invadía los aposentos y la zarina, entusiasmada, convocaba a sus damas de honor y las obligaba a imitarla. Las obligaba a cazar pajaritos, claro, también, ¿no? Y así proseguía el tiroteo y a falta de pájaros le tiraban a los cuadros de las habitaciones. Eso es que leer las imágenes, muy bien. Dormía la siesta casi todo el tiempo y le gustaba despertarse con un coro. Entonces llamaba a los gritos a sus damas de honor y las instaba a cantar alguna canción popular, pero parece que estos ratos musicales se prolongaban tanto que las cantantes se quedaban prácticamente sin voz. Sin embargo, si alguna, exhausta, o se quedaba callada o desafinaba, Ana se incorporaba y le aplicaba a ella misma un puñetazo corrector. Muy bien. Ana no sentía ninguna necesidad de cultivarse y era muy grosera con los eruditos de la corte. En una oportunidad, nada menos que el poeta Vasily Trediakovsky fue invitado a leer ante la zarina unos versos que le pertenecían. Y relata la experiencia del propio Trediakovsky en una carta que obra en mi poder. A ver. Fue la audiencia de consagración literaria de Trediakovsky. He tenido el honor de leer mis versos ante su majestad imperial y tras la lectura he gozado del favor de recibir una bofetada de la propia mano de la zarina. Debo lamentar que luego un escupitajo imperial mal lanzado haya dado en la pared en vez de en mi solapa. El honor hubiera sido mayúsculo. Bueno, mientras Ana se entregaba a estas excentricidades, el amante Ernst Johann von Biron, junto con algunos alemanes amigos de él, dirigían la política del imperio. Muy bien. Los viejos boyardos, los viejos Nuestros nobles, amigos boyardos, habían sido completamente desplazados del gobierno.
Un día la zarina tuvo la siguiente preocupación. Como no tenía hijos y no podía tenerlos, debía encontrar un heredero. Si no lo hacía, los opositores podían complotarse para derrocarla e instaurar un nuevo zar. La figura visible de un heredero, razonaba, limitaba las intenciones de los opositores de buscarse uno. Ana Ivanovna tenía una sobrina llamada Ana Leopoldovna que pertenecía lateralmente a la familia Romanov y que le era muy leal a Ana. Bueno, Ana eligió a aquella sobrina, tocaya, para que engendrara al sucesor. Esta sobrina era rubia, tenía 19 años y le buscaron un novio. Encontraron a un príncipe, el príncipe Antonio Ulrico de Weber. La zarina lo examinó para ver si podía embarazar a Ana Leopoldovna. Dicen que lo encontró demasiado fino y blandengue. La zarina lo iba a rechazar, sin embargo le sugirieron que se arriesgara con ese tipo a falta de otro. Y así la chica, Anita Leopoldovna, debió casarse con Antonio Ulrico sin conocerlo. Bueno, cuando lo vio, se horrorizó. No le gustó ni un poco, no le gustó. El casamiento tuvo lugar el 14 de julio de 1739 y la noche de boda fue un desastre. Las damas más ilustres acompañaron en cortejo a Anita Leopoldovna a la cámara nupcial. Allí permanecieron con ella, como era tradicional, hasta que los esposos comenzaron a abrazarse. Claro. Bueno, entonces se retiraron y en el momento en que todos se fueron, Ana Leopoldovna entró en pánico y salió rajando hacia los jardines del palacio. Allí pasó escondida y sola su noche de casamiento. Cuando la zarina se enteró de la fuga de su sobrina, la convocó y le exigió que cumpliera con su deber. Sí. Reunió otra vez a los esposos y esta vez bajo custodia armada los obligó a amarse. ¡Vamos! El 27 de agosto de 1740 nació Iván Antonovich, que fue declarado sucesor del imperio. Por esos días, poco después del nacimiento del heredero, la zarina, Ana Leopoldovna, la grandota, enfermó. Los médicos no precisaron de qué se trataba la enfermedad. Algunos decían que tenía una afección renal, a la que llamaban enfermedad de la piedra. Ernst Johann von Biron aprovechó esta circunstancia para pedirle a su amante ser nombrado regente del imperio. La verdad es que Ernst Johann von Biron quería apoderarse de los negocios de Rusia. La zarina le otorgó esa potestad poco antes de morir. Murió la mina en 1740, me refiero a la vieja, ¿no? Ana Ivanovna. Tuvo algo de teatral su despedida, porque conociendo la proximidad de su muerte, dio un largo discurso a los que la rodeaban, lo remató con un adiós a todos y después no volvió a hablar hasta su muerte. Pero su muerte ocurrió 3 días después, así que permaneció 3 días sin decir palabra por haberse anticipado a pronunciar las que tenía por últimas. Al día siguiente de la muerte de Ana Ivanovna, Ernst Johann von Biron se convirtió en regente. Y se le ocurrió que era necesario alejar a su amante, Anita Leopoldovna, y al marido, a Antonio Ulrico, que eran los padres del sucesor. Si los enviaba lejos, tendría las manos libres hasta la mayoría de edad del zarevich, que tenía 3 meses de edad. Pero no le fue bien a este muchacho von Biron. Ana Leopoldovna, a la que todos creían timorata y dócil, no dulce, sino dócil, quiso ejercer la regencia a ella, como madre que era del recién nacido. Así que en noviembre de 1740 un grupo de guardias irrumpió en el aposento de Ernst Johann von Biron y tras molerlo a palos, lo llevaron desvanecido a una fortaleza. Era preciso encontrar alguna falta o infracción para encarcelarlo definitivamente. Entonces se lo acusó de haber precipitado la muerte de Ana Ivanovna al incitarla a andar a caballo con mal tiempo. Claro. Un crimen de lesa majestad. majestad. Majestad, exactamente. Le dieron pena de muerte. Después le pareció mucho y la cambiaron por destierro a Siberia, que es un poco peor. Y de allí no volvió jamás. Y fue así como Ana Leopoldovna se convirtió en regente del imperio y esperó que su hijo Iván creciera para consagrarlo zar de Rusia. Nunca sucedió esto, pero eso es otra historia. ¿A quién quiere dedicar esta charla, querido Dorio?
La verdad, Alejandro, es que se hace cuesta arriba entre los protagonistas, porque Sí. Pedro II, que estaba ahí que muriéndose para dejarla asumir a Ana Ivanovna, tampoco era un muchacho interesante, a diferencia de su abuelo, no el suyo, sino el propio, que fue el gran Pedro I. Ana Ivanovna realmente no se merecía esta cuestión de haber sido designada para ostentar el trono de la madre Rusia, y en general creo que hay que excluir de esto a todos aquellos que entienden el poder como la recepción de una posibilidad de prebendas ilimitadas, que es como la gorda y el amante lo entendieron, Claro. y no como un deber. Fue el mismo nuestro querido amigo Pedro el Grande el que alguna vez dijo primero la patria, después el movimiento y después los hombres, ¿no? Así es. Así que en ese sentido me parece que lo mejor es por esta vez, y también recordando las penurias del pobre Rasputín y de todos los que tuvieron que ser asesinados para defender a la patria, creo que son nuestros amigos boyardos los que se merecen esto, pues por lo menos siempre han propendido a la grandeza de la madre Rusia. Para todos aquellos, en cambio, que usan el poder, digamos, para el propio beneficio y que escuchan los consejos de la gente que tienen alrededor que no piensa en la patria, es mejor dejarlos de lado, porque todos sabemos que si no basta con la propia impericia, lo peor es además es andar con mala junta. Mala Junta se llama el tango que escucharemos ahora en la versión de Julio De Caro. Adelante.